Hola amigos del canal de Teología 1, que conduce el profesor Walter Vini, docente de la Superintendencia University. ¿Cómo estáis? Mando un saludo y un abrazo aquí desde Milán, esperando que estéis todos bien. Queremos retomar pues los estudios de Cristología en español que estamos haciendo en este canal, además de aquellos que hacemos en italiano. Y en los vídeos en español estamos un poco atrasados respecto a los italianos, pero poco a poco iremos alcanzando también digamos así, a los vídeos que estamos haciendo en italiano para que vayan a la par. Bien, como siempre, recordaros que podéis suscribiros al canal y os invitamos también a que podáis compartir los vídeos y compartir el canal con vuestros amigos que estén interesados en el estudio bíblico y teológico, ¿no? Hay mucha variedad, la mayor parte de los vídeos son en italiano, pero los hay también en español, como los que hace César del Evangelio de Juan, los que estoy haciendo yo en español sobre la cristología, y los hay también en inglés, los que está haciendo Sara sobre el tema de Israel y la Iglesia, y los que está haciendo el profesor Vini, que son buenísimos, y en este periodo está afrontando nuevos temas, ¿no? Que son absolutamente necesarios, así que os invitamos a que podáis suscribiros al canal y compartir los vídeos. Estamos viendo los errores o herejías cristológicas. En el vídeo pasado hemos visto el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalista. Hoy brevemente queremos afrontar la herejía arriana, que como ahora veremos fue la que causó mayores problemas a la Iglesia. Siglo IV, y veremos, por lo tanto, cómo esta herejía fue la más dura de pelar y se mantuvo ahí una lucha bastante fuerte hasta que al final la doctrina ortodoxa, en el sentido etimológico de la palabra, fue la que se mantuvo, gracias a Dios, y esto porque Dios así lo quiso, y usó grandes hombres como San Atanasio, que después lo citaremos, para que las verdades del Evangelio, la verdad de la persona de Cristo, de su deidad, se mantuviesen como doctrinas fundamentales en la Iglesia, ¿no? Porque si no, si el arrianismo hubiese prevalecido, hubiese sido una catástrofe total. Luego diremos algunas cosas, aunque sí muy brevemente, sobre este tema, ¿no? Es decir, la importancia de mantener y declarar estas verdades fundamentales que tienen que ver con la persona de Cristo, y en este caso con su deidad, su plena deidad, su consustancialidad y la unidad de su persona, ¿no? Bien, ¿qué enseñaban los arrianos? Primera pregunta que tenemos que hacernos. Ario, que era presbítero de Alejandría, empezó a enseñar que Cristo fue el primer ser creado que Dios el Padre había hecho. Es importante notar que el arrianismo surgió en cierta manera como una respuesta al modalismo, ¿no? Que negaba toda distinción entre las personas divinas, y el arrianismo se pasó al otro extremo de negar la consustancialidad y por lo tanto la igualdad del Hijo con el Padre, y empezó a enseñar que Cristo sí podía ser llamado Dios, pero no en el mismo sentido que Dios el Padre era Dios. Por lo tanto, estaba el Dios inoriginado, el Dios absoluto, el Dios trascendente, y por otra, un Dios con artículo indeterminado. De hecho, sabéis que los testigos de Jehová sí traducen en su Biblia, en Juan
1.1, ahora no vamos a tocar este tema, solo así de refilón, y por lo tanto hacían de Cristo un ser inferior en naturaleza, en esencia, a Dios el Padre, subordinado y un ser creado. Negaban por lo tanto su eternidad y su consustancialidad con Dios el Padre. Bien, ¿cuál era, digamos, de dónde tomaban los arianos digamos, su epistemología y los conceptos para defender sus ideas? ¿De dónde provenían? Y, como ya hemos dicho varias veces, todo el contexto griego, de la filosofía griega, de la cultura griego-romana, que era fuertemente dualista, y a las antípodas del pensamiento bíblico-semítico, pues esta filosofía, este modo de entender el mundo, el universo, esta manera de pensar dualista, pues hacía que los arianos tomaran muchas de las enseñanzas de los gnósticos, que ya hemos citado en los vídeos precedentes. Y por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque es importante entender esto para darse cuenta del por qué los arianos enseñaban lo que enseñaban, ¿no? Y es decir, como los gnósticos, ellos decían, el Dios trascendente, el Dios supremo, el ser inoriginado, no podía de ninguna manera tener contacto directo con la materia, porque ellos consideraban que la materia fuese algo malvado, que la creación, que es materia, por lo tanto decían que el Dios trascendente, el Dios supremo, no podía tener contacto con la materia, y por lo tanto ellos, al igual que los gnósticos, decían que Dios había creado los eones o emanaciones, a través de las cuales Dios mediaba el universo. Arrio, entonces, tomando de estas enseñanzas gnósticas de los eones, de las emanaciones, de estos seres creados intermedios, para mantener el orden de la creación, ellos decían que Cristo era el más importante de los eones, el eón principal, a través el cual Dios había creado todo lo demás. Pero decían que él mismo era una criatura del Padre. Una de las frases preferidas de Arrio era que hubo un tiempo en el cual el Hijo no existía, es decir, hubo un tiempo en el cual el Padre estaba solo. Pero claro, si negamos que el Padre en algún momento estaba sin el Hijo, entonces no era tampoco Padre. Esto lo veremos más adelante cuando estudiaremos las relaciones intratrinitarias y la relación filial eterna del Hijo con el Padre. Ahora solo lo citamos así. Bien, la Iglesia, ¿qué hizo? Pues refutó estas enseñanzas que atentaban contra la verdad del Evangelio, porque si se dice que Cristo es una criatura, la veracidad del Evangelio se pierde. Luego veremos por qué. Todos sabéis, en Nicea 325, el Concilio de Nicea, importantísimo, la declaración de fe de Nicea es una de las más importantes jamás escritas y es la base para todas las demás declaraciones y confesiones de fe en la historia de la Iglesia. Así que, tener cuidado con aquellos que digan, no, la declaración de Nicea, el concilio de Nicea fue un completo desastre, allí se inventó la doctrina trinitaria. No es cierto. Allí lo que se hizo fue defender la consustancialidad, la deidad, la persona del Señor Jesucristo. Que luego en el concilio se cometiesen errores, eso
en otras materias, esto es otra cuestión. Aquí estamos hablando de cristología y en este contexto citando la declaración de fe de Nicea y luego lo que luego se vino a llamar el credo niceo-constantinopolitano, está a la base de todas las declaraciones y confesiones de fe cristianas. Y según mi punto de vista, es la declaración y la confesión niceo-constantinopolitana es absolutamente una de las mejores y digamos que presenta el mensaje del Evangelio de una manera que toca solamente los fundamentales, no entra en los particulares, pero sí los fundamentales que todo cristiano tenemos que aceptar. Así que la plena deidad, consustancialidad del Hijo con el Padre, la encarnación, la salvación, estos son temas que se tocaron en el concilio y que nos encontramos en la declaración de fe de Nicea. Bien, en Nicea se proclamó la consustancialidad, homoousion, del Hijo con el Padre. Es decir, el Hijo es de la misma, idéntica esencia que el Padre, no de una esencia o naturaleza similar o parecida, no, de la misma, idéntica esencia. Esto lo veremos más adelante cuando estudiaremos la materia en un modo más positivo, ¿no? Ahora simplemente estamos hablando de los errores o herejías cristológicas. Citamos y, bueno, más que citamos, recordamos la figura de San Atanasio de Alejandría, que fue el defensor de la deidad de Cristo y que se mantuvo ahí, fue un montón de veces en el exilio, todos contra él, porque llevó un periodo largo, el que luego la doctrina ortodoxa, en el sentido etimológico de la palabra, tomase, o sea, se hiciese luego ¿cómo podemos decirlo? La doctrina que luego se siguió en la Iglesia, ¿no? Y no la doctrina ariana. Por lo tanto, llevó su tiempo que fuese aceptada la doctrina ortodoxa y por lo tanto la doctrina trinitaria, la consustancialidad del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con su Padre, con Dios el Padre. Así que recordando la figura de Atanasio, queremos recomendaros algunos de sus libros que están en español. Por ejemplo, La Encarnación del Verbo, una de las grandes obras maestras de la teología cristiana. Los discursos contra los arianos, según mi opinión, es uno de los mejores escritos de cristología jamás hechos. Os recomiendo a que podáis leerlo, donde él refuta y lucha contra todas las presuposiciones, todas las tesis arianas, para confutarlas y luego presentar el punto de vista ortodoxo de la persona del Señor Jesucristo. Así que fue gracias a San Atanasio, al cual luego siguieron otros grandes campeones de la fe cristiana, como los padres capadocios, San Agustín, etc. Fue gracias a San Atanasio, gran defensor de la deidad de Cristo, que la verdad del mensaje del Evangelio se mantuvo contra los fuertes ataques arianos, porque fueron verdaderamente fuertes y hubo una lucha verdaderamente tremenda, ¿no? Cito aquí a Thomas F. Torrens, que dice, en su The Trinitarian Faith, a veces me viene el italiano ahí sin darme cuenta, dice: todo depende de la unidad de esencia, acción y palabra entre Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y Dios el Padre. Si el homoousios to patri, es decir, consustancial al Padre, no fuese cierto, al Evangelio le faltaría el verdadero fundamento, pues la revelación y comunicación de Dios en Jesucristo
es necesaria para que el Evangelio sea realmente Evangelio. Y para decirlo de una manera más clara, ponemos dos ejemplos. Si uno negase, como hacían los arrianos, la consustancialidad del Hijo de Dios con el Padre, si negase su verdadera deidad, eso traería consecuencias trágicas, y ya seguramente algo hemos dicho en los vídeos anteriores, esto traería consecuencias desastrosas a nuestras vidas. Por ejemplo, pongamos dos ejemplos. El primero tiene que ver con la salvación. ¿Qué sería de nuestra salvación, de nuestra certeza, de nuestra seguridad, de la salvación, de la vida eterna, si nuestra salvación, nuestra vida eterna, dependiese de una criatura y no de Dios mismo? Es decir, si uno dice que el Señor Jesús, como decían los arrianos, es una criatura, aunque fuese la más importante de las criaturas, nuestra salvación dependería de una criatura y no de Dios mismo. Esto es un completo desastre, porque solamente Dios puede verdaderamente darnos la seguridad de nuestra salvación. Solamente Dios tiene el poder para mantener firme nuestra vocación y para que podamos verdaderamente ser salvos. Si nuestra salvación dependiese de una criatura, sería una salvación incierta, sin fundamento. Otro ejemplo, la revelación de Dios. Encontramos muchos pasajes en los evangelios que nos dicen que el Señor Jesucristo es aquel que revela a Dios el Padre. Viene llamado Logos, lo veremos en los próximos vídeos, es decir, el verbo o la palabra. La palabra que, así como la palabra revela el pensamiento, el Señor Jesucristo, que es la palabra Logos del Padre, revela el pensamiento del Padre. Este es un tema muy interesante al cual trataremos un vídeo largo próximamente, que llamaremos Jesucristo, el revelador del Padre. Pero solo poniendo un ejemplo aquí, vemos por ejemplo que el Señor Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es la revelación perfecta de Dios el Padre. Si uno niega que el Señor Jesús sea Dios como el Padre, significaría esto también que la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Cristo y en el Espíritu no es verdaderamente veraz si Cristo no es Dios como el Padre. Porque también la revelación que Él ha hecho de sí mismo dependería de una criatura y no de Dios mismo. ¿Y quién puede revelar verdaderamente, completamente a Dios sino Dios mismo? Esto es fundamental. De hecho, la revelación que nos ha llegado a través de las Escrituras es una revelación trinitaria. Dios que se revela por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, y por medio de su Espíritu. Y solo podemos conocer las cosas de Dios el Padre a través de su Hijo. Esto lo veremos. Por lo tanto, la revelación también que Dios ha hecho de sí mismo depende de la consustancialidad del Señor Jesucristo. El homoousion es vital. Así que cuando la Iglesia se levantó para rebatir la herejía arriana, lo hizo porque era fundamental mantener la verdad, la veracidad del mensaje del Evangelio. Así que veremos más adelante. Ahora, en los próximos vídeos, en el próximo veremos las últimas herejías, y ya a partir del siguiente, o sea, no del próximo, sino del que vendrá después del próximo, empezaremos ya a estudiar la cristología en un modo más positivo y más bíblico, y por lo tanto empezaremos a ver la cristología trinitaria, que es fundamental, el corazón de la cristología, para después poder entender
verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. El Hijo eterno de Dios, uno con Dios el Padre. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, dos personas, yo y el Padre, dice el Señor Jesús, somos plural, y el numeral en griego está en neutro, a indicar que se refiere a la naturaleza, a la sustancia, no que sea la misma persona. Esto exegéticamente afrontaremos esto en los próximos vídeos, Dios mediante. Por lo tanto, que el Señor Jesús sea Dios como el Padre, de esto depende la veracidad del mensaje del Evangelio y la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. A Él sea la gloria. Gracias por vuestra atención. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo vídeo. Chao.